Pandillerismo en Panamá. Bienvenida, Sabrina. Sí, Álvaro, definitivamente no tienen que ver con eso y eso desmiente lo que el presidente lleva diciendo por 2 semanas consecutivas. Y es que los pandilleros solo se matan entre ellos, como que la violencia fuera algo encapsulada entre las pandillas. Incluso ayer escuchamos al director de la policía casi que autohalagándose, diciendo que han tenido éxito porque algunos de los homicidios corresponden a personas vinculadas a pandillas, sin la menor intención de entender que la violencia afecta a personas que son inocentes y que también hay otras formas de violencia que nada tienen que ver con el narcotráfico y que por eso hacen mal, el gobierno hace mal en seguir equiparando los éxitos o los supuestos éxitos en incautación de droga o la compra de equipos carísimos para droga, para incautar droga o para ubicar droga con la seguridad ciudadana. Están relacionadas, pero la seguridad ciudadana es mucho más grande que eso. Y lo que ya tenemos 2 semanas hablándolo, porque también lo hablamos el viernes pasado, que con ese argumento de que todo es ligado al aumento del narcotráfico y a los ajustes de cuentas, el gobierno se lava las manos o se resigna, porque escuchamos nuevamente al presidente básicamente decir que él no controla lo que hacen las pandillas. Claro que no controla lo que hacen las pandillas, nadie espera que lo controle, pero sí espera, la ciudadanía espera que el gobierno tenga una estrategia para enfrentar la ola de delincuencia, la ola de violencia que afecta a ciudadanos inocentes. Y no es solamente más policías en la calle, como escuchamos ayer, son muchas otras cosas. Entre las cosas que yo mencionaba en mi columna esta semana es el hallazgo de que hay pandillas que están reclutando niños y eso te apunta definitivamente a que hay sectores de la población donde no hay presencia del Estado, donde no hay ningún tipo de política pública de prevención de la violencia y te muestra que esto es algo que va mucho más allá de una guerra entre pandillas y que las consecuencias son entre ellos, como le gusta tanto decir al presidente. Sí, definitivamente que cuando yo escucho se están matando entre ellos, me hace sentir un malestar interno, una frustración, porque ese se están matando entre ellos puede llevarse gente inocente, puede ocasionar que gente inocente muera en esos intercambios de bala que se dan, Sabrina, como ya hemos visto que ha pasado. Y yo creo que el Estado tiene la responsabilidad constitucional de brindarnos a todos los panameños la seguridad que necesitamos. Absolutamente. Y uno de los oyentes que habló antes de mi intervención mencionaba la cantidad de policías antimotines que hay en la calle ante una manifestación. Y yo mencionaba en mi columna la cantidad de gastos para comprar precisamente equipos, no solamente para interdicción de drogas, sino también precisamente para manifestaciones o para que los policías estén listos como si el mayor problema que tuviese el país fuesen las futuras o posibles manifestaciones de ciudadanos y no la delincuencia. El énfasis y los recursos en el área de seguridad no está en seguridad ciudadana, está por un lado en comprarle equipos y servicios a las mismas empresas de siempre, que las vemos una y otra vez con procedimientos excepcionales en el Ministerio de Seguridad en equipos carísimos y aviones carísimos que nadie entiende cómo eso va a proteger a los ciudadanos, helicópteros, aviones, y entonces, ¿eso qué, en qué aporta a la ola de inseguridad que viven los panameños? Una ola de inseguridad que le hace muchísimo daño a la imagen del país, porque en la medida en que se riegue
que estas cosas están pasando en Panamá, tanto el turista nacional como internacional lo va a percibir o va a percibir a Panamá como un país inseguro. Y si lo que estamos tratando es de atraer turismo, de atraer inversión, ¿quién va a venir a pasear o quién va a querer pasear en un país donde no se puede salir, Sabrina? Claro, afecta la imagen, afecta la llegada de turistas y afecta sobre todo el día a día de los panameños. Tiene que ser una prioridad de máxima urgencia. La semana pasada hablábamos del tema del agua y yo siento que los temas que son más urgentes y más importantes no necesariamente son vistos así en la agenda del gobierno. Yo no veo algo que sea más urgente y más importante que tener una estrategia integral que incluya programas de prevención, que incluya presencia policial, que incluya inteligencia, que incluya muchas áreas, no solamente compra de equipos caros y compra de botas a las mismas empresas de siempre y de raciones de alimentos, sino proteger a los ciudadanos. El gobierno no puede lavarse las manos sobre su responsabilidad en el tema. Bien. Ayer el presidente le puso un freno a la defensora del pueblo con el tema de los televisores. Igual lo hizo la ministra de Gobierno y el director del sistema penitenciario. ¿En qué está pensando la defensora del pueblo? Que fue producto de un acuerdo político su llegada a esa institución y que su primera declaración como defensora, en menos o un mes aproximadamente que tiene de estar en el cargo, sale con algo como esto, aunado a lo que estamos viendo, un país en crisis de inseguridad, donde cada día hay más asaltos, hay más delincuencia, y la defensora está procurando ver qué beneficios le da a la gente que comete este tipo de crímenes y delitos. Absolutamente absurdo y desafortunada las declaraciones de la defensora. Obviamente Mulino aprovechó, se dio cuenta que era un absurdo, que era impopular y lo cuestionó. Y marcó algo de distancia, como dejándole ese cargo a Ricardo Martinelli. Pero también sabemos que la defensora falló positivamente para Mulino en el caso de los radares. Entonces, él no se puede desligar del todo de ese nombramiento. Quiero dejarlo claro porque ahora es muy fácil decir, no, yo con ella no estoy de acuerdo y no tuve nada que ver con ese nombramiento. Con esa designación, creo que es la palabra correcta. Y incluso, Álvaro, si tú tienes una mirada desde los derechos humanos, de lo que está pasando en el sistema penitenciario, hay tantas cosas más graves de lo que puede pasar y de lo que pasa en nuestras cárceles, que realmente enfocarse en los televisores y en el mundial es bastante absurdo. Y lo que está pasando en términos de derechos humanos en el país, porque, uno entiende que la Defensoría del Pueblo tiene que tener esa mirada de los temas, la mirada de la defensa de los derechos humanos, pero que la primera declaración de esta señora, que fue magistrada de la Corte, o sea, que tiene que tener un conocimiento de los asuntos de más trascendencia que hay en el país, sea lo de los televisores en el Mundial, y haya salido luego Ricardo Martinelli a ofrecerlos o a regalarlos. Un disparate, es un disparate. Y habiendo, Sabrina, yo hice un listado y creo que me quedé corto, tantos problemas que le compete examinar a la Defensoría del Pueblo. ¿Cuántas visitas ha hecho a los albergues? ¿Cuántas visitas ha hecho a la región de Azuero, donde no tenemos agua potable hace un año? ¿Cuántas visitas ha realizado a toda esa cantidad de panameños sin techo que andan deambulando por las calles y durmiendo debajo de los puentes o en los parques?
Nada más hay que ir allí, ¿cómo se llama esto? Los edificios que están cerca del Hospital Santa Fe, esa área, donde abunda, en esa vía sobre el Hospital Santa Fe, abundan las personas sin techo, las personas bajo los efectos de la droga y del alcohol en un estado deprimente, durmiendo en las aceras, en la calle. Si alguien me ayuda con el lugar específicamente, pero sí, por ahí por donde está el monumento de la 5 de mayo, del Polvorín. Eso tiene un nombre, esos edificios por allí. Pero sí, ¿cuál es la preocupación de la defensora sobre los niños en la comarca que mueren precisamente cuando van para la escuela o vienen de la escuela? Eso es en la Avenida Nacional, sí. Sabrina. No, ha quedado muy mal. Ha quedado muy mal. Yo no sé con qué criterio y pensando en qué, y esa fue su primera declaración. Frangipani es eso. Uh-huh. Sí. Realmente no tiene ni pies ni cabeza que esa haya sido su primera declaración pública. O sea, los privados de libertad pueden tener derecho al ocio, pero en la lista de prioridades en términos de derechos humanos al país, tú acabas de mencionar unas y hay muchísimas otras. Eso tiene que ser incluso dentro del sistema penitenciario. Es correcto. No creo que un televisor sea lo más importante para los miles de detenidos que están en esas cárceles. No. El sistema penitenciario tiene graves carencias en términos de derechos humanos. Ha habido reyertas, han ocurrido tragedias. No tiene por qué enfocarse en los televisores del Mundial. Es completamente absurdo, no tiene ni pie ni cabeza. Bien, la designación de la nueva administradora del Canal de Panamá, una mujer con 40 años dentro de esta empresa. Yo creo, Álvaro, que por fin una excelente noticia para el país. Creo que era la mejor designación que podía hacer la Junta Directiva del canal. Era la subadministradora con esa trayectoria de 40 años, ingeniera que ha manejado los proyectos más importantes del canal, como la ampliación y ahora Río Indio. Y mi única pregunta es por qué se demoraron tanto, porque para mí la decisión era yo lo veía bastante claro y bastante obvio. Obviamente la Junta Directiva de la ACP contrató una firma, como siempre lo hacen, hay un proceso, hay entrevistas, pero como ciudadana y como periodista, porque cualquier persona que haya hecho periodismo en Panamá en las últimas décadas, ha entrevistado, ha hablado, ha tenido constante comunicación tanto con Catín Vázquez como con la ingeniera Ilia Marota de Espino. Entonces, realmente una excelente designación. Creo que es una excelente noticia para el país y creo que yo también hice énfasis, porque ella también hizo énfasis en su discurso, en el tema de las mujeres, o sea, el hecho de que sea la primera mujer en ocupar ese puesto tan meritorio de administradora del canal, manda un excelente mensaje y nos llena de orgullo a todas las mujeres panameñas. Evidentemente, el deporte favorito de mucha gente es criticarlo todo. Y yo decía esta mañana que si hay una mujer con el crédito, con la experiencia, con la trayectoria, con la capacidad, con la preparación para ocupar ese cargo, es ella. Y la primera crítica, es que es prima de Martín Torrijos. Eso significa entonces que ningún familiar de Martín Torrijos o de cualquiera que haya sido presidente de la República de este país, e incluso ningún familiar de Noriega, nadie que tenga los méritos, la capacidad, el estudio, puede ocupar un cargo en este país. Álvaro, lo que pasa es que ha sido prima de Martín Torrijos por los últimos 40 años en su trayectoria en el canal. Entonces es completamente irrelevante. Sí, no de ayer.
es completamente irrelevante. Diferente es cuando alguien desconocido en la vida pública, sin una carrera, sin una trayectoria y sin méritos, que es familiar del presidente de la República, llega a la vida pública. Ahí sí se puede cuestionar eso, pero en este caso no hace ningún sentido. Ella no entró al canal por ser prima de un expresidente y no se ha mantenido al frente de los proyectos más importantes. Mira, a mí que me dicen que todo lo critico, en este caso específico, pienso que fue la mejor designación posible y felicito a la Junta Directiva del canal por la designación. Y No hay nada que criticar ahí. sí, y cuando Ilia Espino de Marota entró al canal, señoras y señores, ninguna de las personas que hoy se puede señalar que pudieran haber estado detrás de la designación tuvieron nada que ver con su llegada al canal de Panamá. Ninguna de las personas que hoy argumentan pudieran haber estado detrás de esa designación de Ilia Espino de Marota tienen nada que ver con su recorrido dentro del canal de Panamá desde que llegó hasta el día de hoy, porque así no son las cosas allá adentro. Correcto, no, y es que la trayectoria y los méritos de Ilia hablan por sí mismos y por eso hago la diferencia. Nosotros hace unas semanas estábamos cuestionando la designación del nuevo director del IDAN, que no es ingeniero y que es el hijo de una funcionaria muy cercana al presidente de la República, incluso va a los actos acompañado de la mamá, al primer acto que apareció. Ahí tú sí puedes cuestionar, ¿no? Si tienes al hermano del presidente en un puesto diplomático, ahí puedes cuestionar, pero cuando una persona se hace una carrera por mérito propio y producto de esa carrera recibe una designación, tus relaciones familiares en este caso no te quitan ni te ponen, no tienen nada que ver con tu mérito para llegar a ese puesto. Bien. Lucy Molinar salió a decir esta semana que la utilidad de la prueba PISA que no es útil, que no es importante. Durante el Foro de Educación 2026 organizado por la prensa en la Fundación Banco General, Molinar aseguró que la participación de Panamá en la evaluación internacional en el 2029 responde más a la necesidad de complacer que a una convicción sobre su impacto en la toma de decisiones. La prueba PISA es para complacer, no porque a mí me mueva, expresó la titular de Educación durante un conversatorio sobre educación, donde defendió la implementación de pruebas diagnósticas nacionales y evaluaciones estandarizadas impulsadas por el Ministerio de Educación. Sostuvo que participar en evaluaciones internacionales no tiene sentido si los resultados no se traducen en cambios concretos dentro del sistema educativo. Señores, no sé cuál es el malestar, cuál es la rabia que tiene la señora ministra hacia la prueba PISA, pero esta es una evaluación internacional creada por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, que mide qué tan preparados están los estudiantes de 15 años para enfrentar situaciones reales de la vida usando conocimientos de lectura, matemática y ciencia. Pero ¿por qué es importante la prueba PISA? Y se lo digo a la ministra aquí, hoy. Mide más que memorización. PISA no busca saber si el estudiante recuerda datos o fórmulas o la poesía patria. Analiza problemas. Eso es lo que busca, analizar problemas. Comprender textos, razonar, ver si el estudiante aplica conocimientos en la vida cotidiana, saca de la zona de confort al estudiante y al sistema educativo, porque entra en eso que tenemos que entrar, y es poner a pensar a nuestros muchachos, a razonar a nuestros muchachos, a tener una mayor comprensión
lectora. Por ejemplo, no solo pregunta una operación matemática, sino cómo resolver un problema práctico usando la lógica, no yendo a ChatGPT para que te lo resuelva. Permite comparar la educación entre países. Los resultados ayudan a conocer qué países tienen mejores sistemas educativos, qué estrategias funcionan, qué debilidades tiene cada nación. Y si nosotros seguimos autoevaluándonos, si no nos comparamos con otras naciones y no vemos modelos o copiamos modelos de países de primer mundo, entonces, ¿para dónde vamos? ¿Para dónde vamos, señoras y señores? Una buena educación influye directamente en el desarrollo económico, la competitividad, la innovación y las oportunidades laborales de los jóvenes. Ayuda a detectar desigualdades. La prueba PISA también muestra diferencias entre escuelas públicas y privadas, zonas rurales y urbanas, estudiantes con distintos niveles. Te ayuda a impulsar reformas educativas, que es lo que necesita este país. Evalúa, repito, comprensión lectora, ya lo dije, educación financiera y resolución colaborativa de problemas. Entonces, la ministra insiste en que la prueba PISA es para complacer, prácticamente diciendo eso no sirve para nada. ¿Cómo podemos saber dónde estamos si no nos medimos? Y si no nos medimos con la gente que sabe de estos temas. No sé, Sabrina, si tiene alguna opinión al respecto. Claro que sí. Hay una frase atribuida a diferentes personas que es completamente cierta, que es que lo que no se mide no se puede mejorar. Si tú no mides tu progreso o tu falta de progreso, no sabes hacia dónde ir. Y por eso es que PISA, que es la prueba que hace la OCDE, que por cierto, el ministro Chapman hace 2 semanas habló de por qué Panamá debería aspirar a entrar a la OCDE, como lo son miembros Colombia y Costa Rica, por los estándares. Tú tienes que compararte con pruebas y estándares que te lleven a mejorar tu sistema educativo. Las pruebas no son para que tú quedes bien o mal. Las pruebas son para orientar cuáles son las cosas que tú tienes que mejorar o cambiar en tu sistema educativo. Y realmente no sorprende, lo que me sorprende es que la ministra se haya asincerado con la forma en que se siente sobre que midan el trabajo de la educación panameña, porque ella fue la que nos sacó la primera vez de la prueba PISA y entonces ahora básicamente está confesando que entró de vuelta por las presiones. Lo que me sorprende es que ella haya sido sincera, que es una cualidad bastante escasa en funcionarios como ella. Pero hay, por ejemplo, Álvaro, con el tema de las laptops. Hace como 2 meses, Jóvenes Unidos por la Educación publicó un informe, un estudio buenísimo que se llama El espejismo tecnológico. Creo que tú tuviste aquí a personas explicándotelo. Y lo que hacía era comparar distintos países que descubrieron que el uso de laptops no mejoró, sino que incluso empeoró los resultados de su sistema educativo, y por eso países como Suecia han decidido no irse por las laptops, sino utilizar otros recursos, porque países como Suecia, por ejemplo, empezaron a descender en sus números de educación. Y entonces, esos son el tipo de estudios que la ministra no quiere ver, considero yo, porque no le convienen, porque la licitación, que ya creo que va por el 4º intento, de las laptops resulta más importante que los resultados o lo que se busca alcanzar con, con esa herramienta tecnológica, que al final no es lo que determina el aprendizaje de un niño o un adolescente o no. Entonces, uno, no me sorprende para nada, lo único que me sorprende es que se haya asincerado. Bien, muy importante esto. Y el otro tema, el diferéndum con Costa Rica y la forma como la presidenta de Costa Rica ha venido refiriéndose a Panamá. Sí, dijo el presidente Mulino ayer que estaba muy sorprendido. Eh, claro que debe estar sorprendido porque uno de sus mandatarios o personas más cercanas es Rodrigo Chávez, que es el poder real hoy en día en Costa Rica, ¿no? Lo era y lo sigue siendo.
Pero creo que la respuesta de Mulino ayer, de actuar con la misma reciprocidad, es la correcta. Creo que uno como país se tiene que manejar con el mismo tono, que lo están tratando a uno, y considero incluso que ese mismo ímpetu de la reciprocidad debería aplicarse a todas las agresiones o injerencias que tiene Panamá en el ámbito internacional. ¿Algún tema adicional, Sabrina, que se nos haya quedado sobre el tintero? No, ninguno, El tema de los ninguno, Nachi solo, sigue sigue, y correcto. no pasa Creo que nada. fue muy, creo que fue muy importante la presencia del procurador. Creo que manda una señal de que hay algún tipo de que hay voluntad de investigar lo que está sucediendo dentro de esta institución estatal, que creo que la opinión pública tiene clara que hace mucho tiempo se ha convertido en un cuartel de invierno de políticos y de los familiares de la señora Telvina. Eh, pero todavía no sabemos nada más. Ojalá esa investigación revele lo que verdaderamente ha ocurrido en esta universidad por tanto tiempo, que al final va en detrimento de la educación que reciben y del prestigio de la universidad y de la educación que reciben los estudiantes que asisten a la UNACHI. O sea, uno tiene que poder separar lo que debería ser la institución de las personas que han secuestrado, por así decirlo, a la señora de Telvina y su combo, que han secuestrado la institución como lo entendimos la semana pasada con la exdirectora de Recursos Humanos. Bueno, lamentable todo lo que está pasando en esta universidad y lo más triste es que el desprestigio en el que está cayendo no le hace daño a Etelvina Medianero de Bonagas, que es una señora ya de avanzada edad, no le hace daño a los vicerrectores de la universidad, sino que le hace daño a la imagen de una institución universitaria y a los propios estudiantes que cuando llegue el momento en que salgan después de todo este huracán, terremoto, y muestren, yo soy egresado de la UNACHI, eso va a causar algún tipo Claro, de malestar o de sinsabor. Ellos son los que van a pagar todo esto y no han pensado los que están ocasionando todo este daño, que los pobres muchachos, los pobres estudiantes son las víctimas de toda esta batalla, de esta guerra que está sucediendo en la UNACHI, Sabrina. sí, los estudiantes van a ser los afectados, no Etelvina y el grupo de familiares y de personas que han vivido por años de los recursos estatales y que han literalmente secuestrado la institución. Bueno, gracias. Seguimos acá. Gracias, Gracias a ti, Sabrina. buen fin de semana. Igualmente para usted. Seguimos acá con el ministro encargado de Vivienda y Ordenamiento